¿Alguna vez has sentido la necesidad de encontrar paz en medio del caos? Imagínate un lugar donde cada paso que das te llena de una serenidad indescriptible. Pero, ¿qué si te dijera que ese lugar no es físico, sino espiritual? Hoy, vamos a descubrir un secreto milenario que ha transformado vidas durante siglos. ¿Te has preguntado cómo una simple lectura puede cambiar tu perspectiva del día? ¿Qué si te dijera que hay un salmo que no solo te conecta con lo sagrado, sino que también te llena de una energía renovadora? Imagina estar en una ciudad santa, rodeado de murallas que no solo te protegen, sino que también te inspiran. ¿Qué sentimientos te evoca la palabra Jerusalén? En el Salmo 122, encontramos una joya de sabiduría que nos invita a reflexionar sobre la paz y la unidad. Pero no es solo una lectura, que es una experiencia que te transporta a un estado de tranquilidad y esperanza. ¿Estás listo para descubrir cómo estas palabras pueden impactar tu vida diaria? ¿Qué misterio se esconde detrás de cada versículo de este salmo? Mantente atento, porque lo que viene a continuación podría ser el cambio que has estado buscando. Vamos a sumergirnos en esta travesía espiritual juntos. El Salmo 122 se encuentra entre los cánticos de peregrinación, también conocidos como cánticos de ascensión, que eran recitados por los hebreos durante sus peregrinaciones a Jerusalén. Estos cánticos tienen una relevancia especial en la vida religiosa del pueblo de Israel, ya que acompañaban a los fieles en su camino hacia la ciudad sagrada. Este salmo en particular captura la emoción y la expectativa de los peregrinos que se acercaban a Jerusalén, un lugar de gran significado espiritual y cultural. Los cánticos de peregrinación se cantaban en 3 ocasiones al año, durante las festividades de la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estas festividades eran momentos cruciales en el calendario religioso judío y reunían a todo el pueblo de Israel en un acto de devoción colectiva. La recitación de estos salmos no solo servía como una forma de alabanza, sino que también unía a los peregrinos en un sentimiento común de esperanza y fe. El contexto histórico de estos cánticos es fundamental para entender su significado. Durante los tiempos bíblicos, Jerusalén no solo era el centro espiritual de Israel, sino también su centro político y social. La ciudad albergaba el templo de Salomón, el lugar más sagrado del judaísmo, y era vista como la morada de Dios en la tierra. Este contexto dota al Salmo 122 de un profundo sentido de reverencia y devoción. Además, el camino hacia Jerusalén era una travesía física y espiritual. Los peregrinos atravesaban diversas regiones y paisajes, enfrentando desafíos y obstáculos, todo mientras mantenían su enfoque en llegar a la casa del Señor. La recitación del Salmo 122 y otros cánticos de ascensión ayudaban a los peregrinos a mantener su espíritu elevado y su propósito firme, recordándoles la importancia de su destino final. En resumen, el Salmo 122 y los otros cánticos de peregrinación capturan la esencia de una práctica devocional que era tanto una jornada física como espiritual. A través de estos salmos, los hebreos expresaban su amor y reverencia por Jerusalén, al mismo tiempo que se unían en una comunidad de fe y esperanza. Tradicionalmente, se atribuye el Salmo 122 al rey David, una figura central en la historia de Israel. David es conocido no solo como un gran líder y guerrero, sino también como un poeta y músico talentoso. Su amor por Jerusalén y el templo es evidente en muchos de sus salmos, y el Salmo 122 no es una excepción. En este salmo, David expresa un profundo entusiasmo y devoción hacia la ciudad sagrada. La atribución a David añade una capa adicional de significado al salmo. Como rey de Israel, David fue quien estableció Jerusalén como la capital del reino y quien trajo el arca de la alianza a la ciudad, haciendo de Jerusalén el centro religioso de la nación. Su conexión personal con la ciudad y el templo hace que sus palabras de alabanza y alegría sean aún más poderosas. David es una figura compleja, y su vida incluye tanto triunfos como tribulaciones. Su amor por Jerusalén y su deseo de construir un templo para el Señor reflejan su dedicación a Dios y a su pueblo. Aunque no vivió para ver la construcción del templo, su hijo Salomón cumpliría este sueño, consolidando aún más la importancia de Jerusalén en la vida religiosa de Israel. La autoría davídica del Salmo 122 también resuena en la estructura y el estilo del poema. Los salmos atribuidos a David a menudo presentan un tono personal y emocional, combinando alabanza, súplica y gratitud. En el Salmo 122, vemos esta combinación en la alegría de dirigirse a la casa del Señor y en el deseo ferviente de paz y prosperidad para Jerusalén.
En conclusión, la atribución del Salmo 122 al rey David no solo enriquece nuestra comprensión del texto, sino que también nos conecta con las raíces históricas y espirituales de la devoción a Jerusalén. La figura de David, con su profundo amor por la ciudad y el templo, añade una dimensión personal y emocional a este cántico de alabanza y esperanza. El tema central del Salmo 122 es la exaltación de Jerusalén como la ciudad sagrada y el centro espiritual del pueblo de Israel. Este salmo celebra la importancia de Jerusalén no solo como una ubicación geográfica, sino como un símbolo de la presencia de Dios y la unidad del pueblo. A lo largo del poema, se destacan varios aspectos que subrayan esta centralidad espiritual y cultural. Jerusalén es presentada como un lugar de gran belleza y significado. La ciudad es descrita como una ciudad compacta y bien unida, lo que sugiere no solo una estructura física ordenada, sino también una cohesión espiritual y social. Esta unidad es fundamental para la identidad del pueblo de Israel, y Jerusalén sirve como el corazón de esta unidad. El Salmo 122 también resalta el papel de Jerusalén como el lugar donde se encuentran las tribus de Israel para alabar al Señor. Este acto de congregación refuerza la idea de que Jerusalén es el centro espiritual de la nación. Al reunir a las tribus, la ciudad se convierte en un símbolo de la alianza y la comunión entre Dios y su pueblo. Además, Jerusalén es vista como un lugar de justicia y gobierno. Los tronos de juicio, mencionados en el Salmo, sugieren que la ciudad es donde se resuelven las disputas y se administra la justicia divina. Este papel judicial añade otra capa de importancia a Jerusalén, subrayando su función como el centro de la vida moral y ética de Israel. En resumen, el Salmo 122 exalta a Jerusalén no solo como una ciudad física, sino como el centro espiritual y moral del pueblo de Israel. A través de sus descripciones y alabanzas, el Salmo captura la profunda reverencia y amor que los hebreos sentían por su ciudad sagrada, haciendo de Jerusalén un símbolo eterno de la presencia y la bendición de Dios. El Salmo 122 comienza con una invitación a la alegría y la exultación al acercarse a Jerusalén: me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Esta línea inicial establece el tono para todo el Salmo, capturando la emoción y el entusiasmo de los peregrinos que se dirigen a la ciudad sagrada. Este llamado a la alegría es más que una simple expresión de felicidad, que es una declaración de fe y esperanza. La alegría mencionada en el Salmo es una respuesta a la invitación a ir a la casa del Señor, que es el templo en Jerusalén. Para los hebreos, el templo representaba la presencia de Dios en la tierra y era el lugar donde podían acercarse más a lo divino. La oportunidad de ir al templo era, por lo tanto, una ocasión para celebrar y regocijarse. Este sentimiento de alegría también refleja la importancia de la comunidad en la vida religiosa de Israel. La invitación a ir a la casa del Señor no es dirigida a un individuo, sino a una comunidad de fieles. La experiencia de peregrinar a Jerusalén y alabar a Dios en el templo era una actividad colectiva que reforzaba los lazos de fe y unidad entre el pueblo. Además, la alegría de ir a la casa del Señor subraya la esperanza y la expectación de los peregrinos. A medida que se acercaban a Jerusalén, sus corazones se llenaban de anticipación y gozo, sabiendo que estaban a punto de encontrarse con la presencia de Dios. Este sentimiento de expectación es una parte integral de la experiencia espiritual de la peregrinación. En conclusión, la invitación a la alegría en el Salmo 122 es una expresión de la profunda fe y devoción del pueblo de Israel. A través de esta invitación, los hebreos celebraban su amor por Jerusalén y el templo, al mismo tiempo que se unían en una comunidad de esperanza y alabanza. Este llamado a la alegría sigue resonando hoy, recordándonos la importancia de la fe y la comunidad en nuestra vida espiritual. Jerusalén es descrita en el Salmo 122 como una ciudad compacta y unida. Esta descripción no es solo una observación arquitectónica, sino que también tiene un profundo significado simbólico. La unidad de la ciudad refleja la unidad del pueblo de Dios. En la antigüedad, las ciudades amuralladas como Jerusalén eran vistas como símbolos de fuerza y cohesión. La capacidad de la ciudad para mantenerse unida y compacta en tiempos de conflicto y paz habla de la resiliencia y determinación del pueblo que la habita. La unidad de Jerusalén es también una representación de la unidad espiritual y social del pueblo de Israel. En una época en la que las tribus de Israel podían estar dispersas y a veces en desacuerdo, Jerusalén servía como un punto de convergencia donde todos podían reunirse para adorar y resolver sus diferencias. Esta centralidad no solo tenía un significado religioso, sino también social y político, uniendo a las 12 tribus bajo un mismo propósito y gobierno. Además,
La compacta estructura de Jerusalén permitía que sus habitantes vivieran en estrecha proximidad. Esta cercanía física fomentaba un sentido de comunidad y apoyo mutuo. La vida en una ciudad compacta implica que las personas están en constante interacción, lo que puede fortalecer los lazos sociales y facilitar la cooperación. En este sentido, Jerusalén no solo es un símbolo de unidad espiritual, sino también de la vida comunitaria activa y solidaria. El concepto de una ciudad unida también se puede interpretar como un reflejo de la relación entre Dios y su pueblo. Así como los habitantes de Jerusalén están unidos dentro de los muros de la ciudad, los fieles están unidos en su fe y devoción a Dios. Esta unidad espiritual es esencial para la identidad del pueblo de Israel y su relación con Dios, quien es visto como el protector y guía de la ciudad y su gente. Por último, la unidad de Jerusalén sirve como un modelo para la unidad del pueblo de Dios en general. En tiempos de división y conflicto, el Salmo 122 llama a los creyentes a recordar la importancia de la cohesión y la solidaridad. La unidad de Jerusalén no es solo un ideal, sino una realidad tangible que los fieles deben esforzarse por emular en sus propias comunidades y vidas. El Salmo 122 menciona los tronos de juicio en Jerusalén, subrayando su papel como centro de justicia y gobierno. En la antigüedad, Jerusalén no solo era el centro religioso de Israel, sino también su centro político y judicial. Los tronos de juicio representan la autoridad y el poder judicial que residía en la ciudad. Estos tronos eran ocupados por líderes y jueces que tenían la responsabilidad de mantener la justicia y el orden en la sociedad. La presencia de estos tronos sugiere que Jerusalén era un lugar donde se resolvían las disputas y se administraba justicia. La justicia es un componente fundamental de cualquier sociedad, y en el contexto bíblico, es vista como una extensión de la voluntad de Dios. Los líderes y jueces que ocupaban estos tronos tenían la responsabilidad de actuar con equidad y justicia, reflejando los principios divinos en sus decisiones. Además, los tronos de juicio también simbolizan la estabilidad y el orden que Jerusalén proporcionaba. En una época en la que muchas regiones podían estar en conflicto o desorden, Jerusalén servía como un faro de estabilidad. La administración de justicia en la ciudad aseguraba que las leyes fueran respetadas y que el pueblo pudiera vivir en paz y seguridad. Esta estabilidad era crucial para el bienestar de la nación y la cohesión social. La mención de los tronos de juicio también tiene un significado espiritual. En la Biblia, la justicia es un atributo esencial de Dios, y los tronos de juicio en Jerusalén representan esta justicia divina en la tierra. Los jueces y líderes que administraban justicia en la ciudad eran vistos como representantes de Dios, encargados de garantizar que su voluntad se cumpliera en la comunidad. Esto elevaba la administración de justicia a un acto de adoración y obediencia a Dios. Por último, el papel de Jerusalén como centro de justicia y gobierno también subraya su importancia como lugar de liderazgo y autoridad. La ciudad no solo era un centro de adoración, sino también el corazón administrativo y judicial de la nación. Esta dualidad de roles refuerza la idea de Jerusalén como el centro vital de Israel, donde se entrelazaban la fe, la justicia y el gobierno. El Salmo 122 enfatiza la importancia de orar por la paz de Jerusalén. Orad por la paz de Jerusalén, prosperarán aquellos que te aman. Esta exhortación subraya la relación intrínseca entre la paz y el bienestar de la ciudad. En la antigüedad, la paz no solo significaba la ausencia de guerra, sino también la presencia de justicia, prosperidad y armonía. Orar por la paz de Jerusalén era, en esencia, orar por el bienestar integral de la ciudad y sus habitantes. La oración por la paz de Jerusalén también refleja el deseo de estabilidad y seguridad. En un mundo lleno de conflictos y amenazas, la paz era una bendición preciada. La exhortación a orar por la paz subraya la dependencia del pueblo en la protección divina. Reconoce que, en última instancia, la paz y la seguridad provienen de Dios y que es a través de la oración que los fieles pueden buscar su intervención y bendición. Además, la oración por la paz de Jerusalén tiene un componente de solidaridad comunitaria. Al orar por la paz de la ciudad, los individuos también están orando por el bienestar de sus vecinos y compatriotas. Esta oración fomenta un sentido de responsabilidad colectiva y cuidado mutuo. La paz de la ciudad es vista como un bien común que beneficia a todos sus habitantes, y orar por ella refuerza el compromiso con la comunidad. La prosperidad de aquellos que aman Jerusalén también está ligada a la oración por la paz. Esta promesa de prosperidad subraya la reciprocidad entre el bienestar de la ciudad y el bienestar de sus habitantes. Al buscar la paz y el bienestar de Jerusalén,
los individuos también están asegurando su propia prosperidad. Esta relación simbiótica muestra cómo la paz y la prosperidad están interconectadas y cómo el bienestar de la comunidad puede influir en el bienestar individual. Por último, la oración por la paz de Jerusalén también tiene un significado escatológico. En la tradición bíblica, la paz de Jerusalén es vista como un precursor de la paz universal en el reino de Dios. Orar por la paz de la ciudad es anticipar y anhelar la realización final de la paz divina. Esta dimensión espiritual eleva la oración por la paz de Jerusalén a un acto de esperanza y fe en la promesa de un futuro de paz eterna bajo el reinado de Dios. El Salmo 122 promete bendiciones y prosperidad para aquellos que aman y buscan el bienestar de Jerusalén. Este es un tema recurrente en muchos textos sagrados y refleja la profunda conexión espiritual que los creyentes tienen con la ciudad santa. El salmista asegura que aquellos que dedican sus esfuerzos y oraciones por la paz y prosperidad de Jerusalén serán recompensados con bendiciones divinas. Esta promesa no solo tiene un aspecto espiritual, sino también un componente muy práctico. El bienestar de la ciudad repercute directamente en sus habitantes y en los peregrinos que la visitan. Las bendiciones y la prosperidad pueden ser interpretadas de diversas maneras. En un sentido material, pueden referirse a la abundancia de recursos, seguridad económica y estabilidad social. En un sentido espiritual, estas bendiciones pueden manifestarse como paz interior, crecimiento en la fe y una relación más profunda con Dios. La promesa de prosperidad también puede ser vista como una motivación para que los fieles continúen sus prácticas devocionales y su compromiso con la comunidad. El salmista utiliza un lenguaje que resuena con la experiencia cotidiana de los creyentes. Al hablar de prosperidad, no se refiere únicamente a un concepto abstracto, sino a una realidad tangible que los fieles pueden experimentar en sus vidas diarias. Esto refuerza la idea de que la fe y la devoción no son solo cuestiones de la vida espiritual, sino que también tienen un impacto real y significativo en la vida cotidiana. Además, la promesa de bendiciones y prosperidad tiene un efecto unificador. Alentar a los creyentes a orar y trabajar por el bienestar de Jerusalén crea un sentido de comunidad y propósito compartido. Esta unidad es crucial en momentos de dificultad y prueba, ya que refuerza la idea de que todos están trabajando hacia un objetivo común. La prosperidad de Jerusalén, por lo tanto, se convierte en un símbolo de la prosperidad de todos aquellos que la aman y la apoyan. Finalmente, es importante destacar que la promesa de bendiciones y prosperidad está condicionada al amor y la dedicación hacia Jerusalén. Esto subraya la importancia de la intención y la motivación en la vida espiritual. No se trata solo de realizar actos externos de devoción, sino de cultivar un amor genuino y un compromiso sincero con la ciudad y lo que representa. Así, el Salmo nos enseña que las bendiciones y la prosperidad son el resultado de un corazón devoto y una vida dedicada al servicio y la oración. El Salmo 122 también desea seguridad y protección para los habitantes de Jerusalén y para todos aquellos que se encuentran dentro de sus muros. Este deseo es una extensión natural de la oración por la paz y la prosperidad de la ciudad. La seguridad y la protección son aspectos fundamentales para el bienestar de cualquier comunidad, y el salmista reconoce su importancia al incluirlos en su oración. La seguridad y la protección pueden ser entendidas de varias maneras. En un sentido físico, se refieren a la protección contra enemigos externos, desastres naturales y otras amenazas. En un sentido espiritual, la seguridad puede referirse a la protección contra el mal y las tentaciones, así como a la fortaleza interior para enfrentar las pruebas y dificultades de la vida. Ambas interpretaciones son relevantes y complementarias, ya que una comunidad segura y protegida es más capaz de florecer en todos los aspectos de la vida. El deseo de seguridad y protección también refleja una preocupación pastoral por el bienestar de la comunidad. El salmista actúa como un pastor que cuida de su rebaño, asegurándose de que estén protegidos y seguros. Esta imagen pastoral es un recordatorio de la responsabilidad que todos tenemos de cuidar unos de otros y de trabajar juntos para crear un entorno seguro y protegido para todos. Es una llamada a la acción y a la solidaridad. Además, la seguridad y la protección no son solo responsabilidades de las autoridades o líderes, sino de todos los miembros de la comunidad. El Salmo nos enseña que todos tenemos un papel que desempeñar en la creación y mantenimiento de un entorno seguro y protegido. Esto puede incluir desde actos simples de bondad y apoyo hasta esfuerzos más grandes de justicia y defensa de los vulnerables. Cada acción cuenta y contribuye al bienestar general. Finalmente, el deseo de seguridad y protección está enraizado en la fe en Dios.
El salmista confía en que Dios es el protector último y el proveedor de seguridad. Esta confianza en Dios como guardián y protector es una fuente de consuelo y esperanza para los creyentes. Al orar por seguridad y protección, los fieles están expresando su confianza en la providencia divina y su dependencia de Dios para todas sus necesidades. Esta fe en la protección divina es una fuente de fortaleza y consuelo en tiempos de incertidumbre y peligro. El Salmo 122 finaliza con una motivación espiritual, destacando que la búsqueda de la paz y el bien de Jerusalén es en honor a la casa del Señor. Esta conclusión refuerza el compromiso de los fieles con su fe y devoción, y subraya la importancia de la motivación espiritual en todas las acciones. La búsqueda de la paz y el bienestar de Jerusalén no es solo un acto de amor por la ciudad, sino un acto de devoción a Dios. La motivación espiritual es un tema central en la vida de fe. Es lo que impulsa a los creyentes a actuar con amor, justicia y compasión. En el contexto del Salmo 122, la motivación espiritual se manifiesta como un compromiso con la paz y el bienestar de Jerusalén en honor a Dios. Este compromiso no es solo una responsabilidad, sino también una expresión de amor y devoción hacia Dios y su casa. Es un recordatorio de que nuestras acciones deben estar guiadas por nuestra fe y nuestro amor por Dios. Además, la motivación espiritual nos ayuda a mantener el enfoque y la dirección en nuestras vidas. En momentos de dificultad o distracción, recordar que nuestras acciones están en honor a Dios nos ayuda a mantenernos firmes y comprometidos. Este enfoque espiritual nos proporciona una fuente de fortaleza y propósito, y nos ayuda a perseverar en nuestro camino de fe. Es una guía que nos orienta y nos sostiene en todas nuestras acciones y decisiones. El Salmo también nos enseña que la motivación espiritual es una fuente de alegría y satisfacción. Al buscar la paz y el bien de Jerusalén en honor a Dios, los creyentes experimentan una profunda alegría y satisfacción espiritual. Esta alegría no se basa en recompensas externas, sino en la satisfacción de saber que estamos sirviendo a Dios y cumpliendo su voluntad. Es una alegría que trasciende las circunstancias y nos llena de paz y contentamiento. Finalmente, la motivación espiritual nos conecta con una comunidad más grande de creyentes. Al actuar en honor a Dios, nos unimos a otros que comparten nuestra fe y compromiso. Esta conexión con la comunidad de fe nos proporciona apoyo y aliento, y nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestro camino espiritual, sino que somos parte de una comunidad de creyentes que nos apoya y nos acompaña en nuestra jornada de fe. En resumen, el Salmo 122 nos enseña la importancia de la motivación espiritual en todas nuestras acciones. Al buscar la paz y el bienestar de Jerusalén en honor a Dios, expresamos nuestro amor y devoción a Él, encontramos alegría y satisfacción en nuestro servicio, y nos conectamos con una comunidad más grande de creyentes. Es una llamada a vivir nuestras vidas con un propósito y una dirección claros, guiados por nuestra fe y nuestro amor por Dios. Ahora que hemos explorado a fondo el Salmo 122, ¿te has preguntado cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria? Imagina la paz y la prosperidad que puedes atraer al orar por el bienestar de los demás. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros se comprometiera a orar por la paz de nuestras comunidades y ciudades? Reflexiona por un momento, ¿cómo cambiaría tu entorno si todos buscáramos la paz y la unidad con la misma devoción que el salmista? Además, ¿has considerado cómo la gratitud y el entusiasmo por adorar a Dios pueden transformar tu perspectiva diaria? Piensa en tus propias experiencias. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente agradecido? ¿Cómo esa gratitud afectó tu día y tus relaciones? Finalmente, te invito a compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios. ¿Cómo te ha inspirado el Salmo 122? ¿Qué pasos tomarás ahora para incorporar esta sabiduría en tu vida? Recuerda, nuestra comunidad crece y se fortalece con cada palabra compartida y cada oración levantada. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las profundidades de la fe y la oración.